circuitos, ¿no? Estos circuitos, todos los que van a registrar la información, van a conducir al eje central. Y hemos dicho que en el eje central están todas las estructuras que forman el sistema nervioso central. Entonces, ahí van a involucrar por orden jerárquico. Y hay que hablar de ese orden jerárquico, a dónde van, no es en general. Sí, entra al sistema nervioso central. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque cada estructura hemos visto que tiene una especialización. Cada estructura va a contribuir con algo hasta que llegue a la corteza. O sea, en cada estructura nerviosa hay un proceso de sinapsis. ¿Y cuál es el producto de la sinapsis? ¿Quién sabe? A ver, quiero preguntarle a... ¿Quién es Kadima Charali Mario? ¿Está o no está? Sí, Licen. A ver, muéstrate quién eres, Mario Kadima. Enciende tu cámara. Bien, Mario, ¿eres nuevo? No, Licen, soy repitente. Bien, muy bien, Mario. A ver, explica. El producto de la sinapsis son los neurotransmisores, Licen. ¿Qué más? ¿Qué más hace la sinapsis? ¿Qué más hace la sinapsis? Pregunta en general. La sinapsis es la conexión, pero nunca continua, sino que hay un intercambio. Claudia, di. Sería la comunicación entre neuronas, Lice, para, como por ejemplo una célula muscular o glandular, para enviar la señal hacia el espacio sináptico. Otra función entonces de la sinapsis es la vinculación entre las estructuras, ¿no es? Para eso tiene las tres propiedades la membrana. Es excitable primero, porque sin eso no hace nada, ¿no? ¿En qué se manifiesta la excitabilidad? En el potencial de membrana. Otra cualidad es la conductibilidad, o sea que no se detiene ahí la información, sino que va a proyectarse en el eje central. Y en cada estructura, en cada neurona, hemos visto que hay una organización de 3 neuronas, ¿no? En cada neurona, jerárquicamente organizada, va a generar una conexión sináptica. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a vincular a todas las estructuras que forman ese circuito nervioso. Entonces, ¿cuál es si el producto de la sinapsis es el neurotransmisor? ¿Cuál es el producto final? A ver, a otra persona vamos a preguntar. Laura Jesly. ¿Quién es Laura Jesly? Laura no está. Soy yo, Licen. Laura. Responda, por favor. Podría vincular a estructuras como el músculo, porque este va a... No, pues, vincular. ¿Qué es vincular, Laura? Estamos primero registrando el estímulo, ¿no?
Entonces estamos diciendo que todo el registro del estímulo va a pasar, va a generar un circuito de aferencia, porque primero va a ir hacia la corteza, donde se va a, ¿qué se llama? Se va a discriminar. Vamos a decir, ¿qué es esto? Es un lapicero. Entonces, pero para yo saber qué es lapicero, tiene que pasar primero por mis sentidos. Entonces, este sistema de aferencia lo primero que hace es, a ver, voy a tocar cómo es el lapicero, cómo es esta cajita, a ver, ¿no? Toco toda esa información superficial y profunda generada por mi piel y todos los órganos receptores van a conducir la información. Ahora, tiene que involucrar al eje central, porque ¿por dónde más va a ir? A ver, ¿por dónde más va a ir? Por el eje central. ¿Y quiénes están en el eje central? Mira, Kalaiki, nada. A ver, Medrano, Daga, Marilyn, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Está Medrano o no está? Bien, no está. Saonero, Mendieta, ¿quién es Saonero? ¿Saonero está o no está? Ay, qué aburridor es esto. ¿Está o no Saonero? No está. Bien. Entonces, ¿quiénes están en el eje central? A cualquiera. Lice es la médula espinal, el tronco del encéfalo, la formación reticular, el cerebelo, ganglios de la base y... Ay, me falta una más. Corteza. Muy bien, Contreras. Eso, ¿no? Entonces, en ese orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este circuito que se ha activado por el estímulo va a conducir y va a involucrar a todos estos circuitos, a estas estructuras que ha mencionado la Jocelyn, y cómo va a vincular, a través de qué mecanismo. Sináptico. Va a haber sinapsis, ¿por qué? Porque en todas estas estructuras centrales están las neuronas, ¿no? Y las neuronas están para generar ese vínculo, esa conexión, esa es la manera de comunicarse que tiene el cerebro. Entonces, va a producir ahí una conexión, un mecanismo de información, de pasar información. Entonces, cada uno va a responder de acuerdo a su competencia. La médula espinal, ¿qué competencias tiene? A cualquiera, todo lo que ahora respondan tiene un puntaje. ¿Qué competencias tiene la médula espinal? Entonces, para eso nos hemos zambullido en la médula y hemos identificado que tiene neuronas sensitivas, agrupadas en núcleos, ¿no? Y que hay 3 tipos de neuronas: sensitivos, neurovegetativas, también sensitivas y también motoras, y hay núcleos motores. O sea, ¿qué va a hacer? Entra la información. ¿Y cómo entra? A partir de fibras. Y hemos visto que las fibras son de diferente diámetro, porque cada tipo de fibra va a llevar una información diferente, unas más rápidas, más específicas y otras más groseras. De ahí que Hertz ha clasificado la sensibilidad superficial en 2, protopática y epicrítica. Entonces, si ya estamos haciendo una diferencia en la sensibilidad de qué tipo va a ser, entonces es obvio que tengamos que diferenciar. Si yo le doy
por ejemplo, a ver, a un paciente para evaluar cómo está su sensibilidad, por qué es torpe este tipo, se cae, deja caer las cosas, no tiene control sobre sus extremidades superiores, hay una paresia, pero y eso me dice el médico. Yo digo, y entonces, ¿qué está fallando y sobre qué voy a trabajar? Entonces, si no sé estas vías, si no sé el trayecto, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a lo que hacen pues ahora, ¿no ve? Y doctor, ¿qué voy a hacer? Y el doctor ahí sabelo todo, te pone todo lo que tienes que hacer y tú burra, o sea, burro, como no sabes las vías, nada, haces lo que te dicen. Ahora, ¿por qué lo ha hecho? No sé, me ha dicho el doctor. Ese es el cerebro que están construyendo, pues si no saben todas estas estructuras que participan y cómo participan. ¿Y quién nos dice eso? La neurofisiología. Entonces, para saber y tener una actividad terapéutica más eficiente, tenemos que saber qué sucede en cada estructura y qué aporta cada estructura. Entonces, la médula espinal, ¿qué aporta? Primero, la conexión sensitiva, motora y neurovegetativa. ¿Qué va a ocurrir ahí en la médula? Va a ser sinapsis dependiendo la cajita y me pongo a explorar qué puede hacer esta cajita, cómo se abre, ¿no? Cuando compramos, ¿qué es lo que buscamos en una cajita? ¿Cuál es por dónde sacar? ¿Por qué? Porque en las cajitas una parte está sellada y la otra tiene un mecanismo para abrirla. Incluso, miren, tiene su hendidura para justo ergonométrica para yo meter el índice y destapar. Entonces, ¿qué vías me dan la posibilidad de diferenciar la base y el lugar por donde voy a destapar la tapita? Estas, las fibras, ¿no? Entonces, cuando yo toco un objeto, toda esa información sensorial va a ser registrada y tengo que identificar cómo hacer. Entonces, si por primera vez estoy tocando un objeto, ¿qué hago primero? Exploro, ¿no? Exploro. Oh, esta es una lámina. Pero ahora, ¿y para qué? Todo además lo que ha pasado por mi cerebro, por mis manos, diré, se van a quedar como memorias. Esas memorias son prácticas. ¿Qué quiere decir? Que yo ya sé que esta fibra, ¿no? Tiene un protector, o sea, que se puede deshacer para que este lado pegajoso se adhiera a una estructura. Entonces, eso yo ya sé, aunque no conozca el producto, ¿entienden? ¿Qué es eso? Es una memoria práctica, es la percepción que yo he construido con otros objetos que tienen el mismo mecanismo. ¿Entienden eso? Entonces, para eso la médula espinal, ¿qué me va a garantizar? Que yo utilice las dos manos, o sea, en mi cuerpo. ¿Quién me gana? ¿Qué mecanismo, qué organización medular me garantiza que yo use en sincronía mis dos manos? ¿Qué organización? Los ganglios basales del cerebro, dice, porque están No, encargados de la en la coordinación. médula, pues Claudia, a ver, escucha, estamos yendo primero paso por paso. En la médula estamos queriendo saber qué contribuye la médula espinal para que yo pueda mover mis manos y generar una praxia. Los ganglios de la base están en la médula. No, dice. No, entonces, a ver, pensá pues.
Entonces, estamos identificando en qué contribuye la médula, qué organización tiene la médula, para que yo pueda usar mis dos manos, generando primero la recepción del estímulo y ¿qué se llama? La praxia del objeto. La inervación recíproca, pues, porque de esa manera mis dos hemicuerpos en sincronicidad van a activarse a los agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores y antigravitatorios. Eso me va a garantizar la médula. ¿Qué más me va a garantizar? Me va a garantizar las vías de aferencia. Todas las vías que van a activarse al tocar este objeto, ¿no?, van a ser conducidas. ¿Qué más me va a garantizar la médula? Esta conexión neuromotora constante, que es el tono o el reflejo miotático. Ahora sí, en la exploración del objeto, que sale una púa, entonces, ¿qué va a hacer la médula? Va a reaccionar inmediatamente alejando mis estructuras de este objeto que es peligroso, porque me ha pinchado. Entonces, no voy a ir ahí a quedarme en el estímulo doloroso, y la médula reacciona en forma refleja. Entonces, eso me va a garantizar cuidarme, conducir la información, involucrar los dos hemicuerpos. ¿Qué más me va a garantizar la médula espinal? La influencia motora de todas las estructuras centrales que van a mandar vías eferentes, córtico espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, olivo espinal, córtico espinal. ¿Sobre quién? Sobre las motoneuronas alfa-gamma. ¿Y estas en qué van a influir? En el tono muscular. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy manipulando, estoy llevando información, todas las estructuras centrales están influyendo y al mismo tiempo todas las estructuras están mandando eferencias para que yo construya una imagen de lo que es este objeto y mi intención, ¿no ve? ¿Cómo vas a utilizar este objeto? Entonces, a partir de toda esa manipulación y de todas las memorias que yo tengo, puedo usar esta cajita para poner mis lapiceros, para poner un Kleenex, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tengo en mi cerebro? El conocimiento de que este es un contenedor. Entonces, a partir de eso, mi intención va a utilizar el objeto, pero va a primero evaluar si este objeto va a contener, por ejemplo, agua, ¿no? Si yo le quiero, a ver, no hay vaso, entonces, pero hay esto. ¿Será que puedo aquí poner agua? No, no puedo porque es de cartón, se va a remojar. Tal vez en un segundo pueda contener el agua, pero si está más tiempo se va a desintegrar. Entonces, todos esos conocimientos que yo he asimilado en toda mi vida ha pasado por este sistema somatosensorial. ¿Entienden? Bueno, ¿entienden? Ahora, si me responden, no me responden, ya. Problema de ustedes. Menos mal, miren, ya hay 64 personas. Con esa actitud de, ay, no voy a responder nada, es lo peor que hacen, realmente. Pero allá ustedes, ya yo sigo dando mi clase. A ver. No, no quiero esto. Bien, cualquier cosa para el que le interese me
puede interrumpir y preguntar, ¿ya? Voy a cerrar mi cámara. Ay. Bien. Entonces, cuando hablamos entonces de la sensibilidad, tenemos que diferenciar dos subtipos. La sensibilidad protopática o la primitiva, que es difusa, poco diferenciada, que identifica el dolor, el calor y fríos extremos. Es un tacto grosero, se llama. Esa es la vía protopática. La sensibilidad epicrítica, ¿qué sensibilidad nos va a dar? Una localización precisa. ¿Qué es preciso? ¿Qué es esto? Es de cartón, ¿no ves? Es de plástico, ¿no? Es pegajoso. Esa es la sensibilidad epicrítica, esa discriminación fina. Y su influencia, y tiene influencia inhibitoria sobre la sensibilidad protopática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tocamos con las manos, los receptores están ahí todos imbrincados, o sea, mezcladitos y bien concentrados. Ahora, cuando yo toco un objeto, por ejemplo, esta cajita de cartón, ¿cómo sé que es una caja primero? Porque tengo una memoria, o sea, ya he construido que cómo es una caja. Ahora la protopática me va a decir, tienes una caja en la mano, pero ahora si voy a querer saber de qué material es esa caja, qué dimensiones tiene esa caja, tiene algún relieve, todas esas características discriminativas me va a dar la sensibilidad epicrítica. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que la vía espinotalámica y los receptores táctiles que van a activarse para saber que tengo algo en la mano, se van a activar con la espinotalámica. Pero cuando quiero saber, ¿de qué material es esta caja? Y está forrada, es grande, ¿de qué dimensiones? Entonces empiezo a manipular. A ver, mírenme. ¿En dónde estoy? Entonces, cuando empiezo a tener, ¿qué tienes en tu mano? Una caja, algo, tengo un objeto en mi mano. Pero ahora estoy a oscuras y quiero saber si esta es la caja que estoy buscando. Entre todos los objetos que hay en mi cajón, he sacado esta y quiero saber si es la que contiene mis barajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago para identificar si es la que estoy buscando? Entonces empiezo a manipular. Entonces, cuando manipulo, todos los receptores que entran en juego en la manipulación, que son más veloces y más gruesos, van a inhibir a las menos velozas, a beta, que solo decían, oh, sí, hay una caja. Ahora, ¿es la caja de mi baraja? Entonces empiezo a mover y a pesarla, ¿no? Entonces, los receptores que entran en juego para dar la sensibilidad epicrítica y reconocer que sí es mi caja de mi mazo, entonces empieza a mover y van a inhibir a los receptores que estaban inervando los receptores groseros. ¿Quiénes entran en juego para saber qué caja es esta? Los usos musculares. ¿Por qué? Porque estoy manipulando. Y estos, como tienen una fibra más veloz, ¿no?
Y no solo se están activando a los usos musculares, sino en el movimiento, ¿a quiénes más? ¿A qué receptores más están involucrando? Vamos. Articulares. Los corpúsculos de Meissner. A los articulares. Muy bien, ¿quién ha dicho articulares? Yo, Lisa. ¿Quién eres yo? Es Yana. Y con Yana Noelia. Muy bien, Yana Noelia. Eso, ¿no? Ya sabemos que los usos y los receptores articulares van a estar inervados por una fibra más veloz, ¿no? Que va a diferenciar todos los cambios de posición que han realizado y van a ir por una vía diferente. Además de la espinotalámica, va a ir por la vía de los lemniscos. ¿Quién es esa vía? La vía epicrítica. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Ahora. Disculpe, licenciada, entre los receptores articulares pudiera ser, estoy con la duda si entraría ahí el aparato tendinoso de Golgi. También, perfecto. Las fascias también. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Jaime López Francisco. López. Jaime, ¿es tu apellido? ¿Cómo es? Jaime, sí, es mi apellido. ¿Eres nuevo, Jaime? No, licenciada, repitente. Muy bien, pero muy bien. Eso. Todos los receptores articulares van a identificar y van a contribuir a generar una imagen en mi corteza que me recuerden que cómo es mi cajita de mi mazo de tarot. ¿Entienden? Entonces, de todas las cosas que están en mi cajón, imagínense, estoy a oscuras total y solo con mis manos, con mi esterognosia, voy a identificar mi cajita de tarot. Y para eso, entonces, las vías que se van a activar van a tener que ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo de todas las cajitas que tengo, quiero identificar la de mi tarot. ¿Entienden? Entonces, ahí todas van a contribuir. La espinotalámica va a contribuir. Sí, aquí hay una caja, ¿no? Ahora, ¿cómo es la caja que yo estoy buscando? En mi memoria yo tengo el peso, el tamaño, todas las características que tiene mi cajita de tarot de todas las otras cajitas que hay. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿cómo explico eso neurofisiológicamente? Que han entrado en juego otros receptores. ¿Por qué van a entrar en juego? Porque yo quiero discriminar de todas las cajas que tengo, esta específica que tiene mi tarot. ¿Me entienden? Y para eso voy a utilizar la sensibilidad epicrítica y lo que va a hacer esta vía que es más veloz, ¿se acuerdan? Es más gruesa, es la más veloz a alfa. Entonces, a alfa va a llevar una información más específica, más precisa a mi corteza, va a pasar por todo el eje central, va a llegar a mi corteza y me va a decir, esta es. Entonces, ¿qué he usado? Mi sensibilidad epicrítica. ¿Y cómo le explico eso neurofisiológicamente? Esto. Que además de estos receptores espinotalámicos, ¿no? Entran en juego otros receptores, que son el uso muscular. Entonces, aquí comienza
la magia, pues, de la neurofisiología, porque este receptor que está dentro del músculo, o sea, ¿qué queremos saber? Que este uso está dentro del vientre muscular y que tiene una organización nuclear, o sea, que este receptor tiene una forma específica en cadena. Estos núcleos, están ordenados en una cadenita, pero también hay otro tipo de organización en ramillete o en bolsa nuclear que se llama. Ahora, estas dos estructuras no están ahí, ¿no? Sino están conectadas, primero, a una neurona aferente que es sensitiva, que es primaria, tipo 1, las más veloces, ¿no? Su origen, ganglio posterior, ingresa a la médula espinal. ¿Dónde va a ir? ¿Va a hacer sinapsis con un núcleo de la sustancia gris? No. Va primero influir en Merkel, ¿qué se llama? En Clark, que es un núcleo para identificar la sensibilidad profunda, pero una colateral, o sea, una terminal de la fibra se va a reunir aquí en la sustancia blanca dos haces de Gall y de Burdach, para luego estas de Gall y de Burdach ascender hacia la médula oblonga, donde va a ser la primera sinapsis. ¿Qué núcleos hay? De Gall y de Burdach. Y de ahí va a cruzar y va a ascender como la cinta de Rayleigh o la de los lemniscos. ¿A dónde va a ir? Aquí, ¿no? Aquí está. Va a entrar directamente, va a ir a Clark y a Bechterew, pero una colateral más grande va a formar los haces de Gall y de Burdach o de Gracil y cuneiforme, va a ir al bulbo, va a hacer sinapsis con los núcleos, va a decusar, quiere decir va a cruzar, va a ascender como lemnisco por el bulbo raquídeo, protuberancia, el mesencéfalo. Aquí se va a unir a la sensibilidad de los pares craneales de cara a través del ganglio trigeminal, y de ahí va a llegar al tálamo, al núcleo ventroposterolateral del tálamo, y del tálamo va a ir a la corteza somatosensorial primaria, y de ahí al área prefrontal, dándonos una idea de, sí, esta es la cajita que estoy buscando. ¿Entienden eso? Pero ahora, en todo este trayecto, está involucrando a estos núcleos, no se olviden. Ahora, estas estructuras centrales que están informándose de qué están registrando estos segmentos corporales, están emitiendo sinapsis. ¿Dónde? En la formación reticular, ¿no? Aquí en el tronco del encéfalo, que está formado por el bulbo, protuberancia y mesencéfalo, están en columnas los núcleos que forman la formación reticular. Entonces, estos están recibiendo la información de los lemniscos, haciendo sinapsis. ¿Y cuál es el producto de la sinapsis? Neurotransmisores. Entonces, yo amo a esta cajita porque tengo una, relación emocional con esta cajita. Es mi tarot, es todo el significado emocional que le doy a esa cajita. ¿Entienden? Entonces, cada nivel hace su interpretación. Y cada nivel, además, va a generar una vía de eferencia sobre las motoneuronas alfa-gamma que están aquí en las ATS anteriores. ¿Para qué? Para influir
en el gamma, que está en el receptor, y en el alfa, que está en la fibra extrausal. O sea que está dirigiendo a partir de las vías eferentes al mismo receptor. ¿Y para qué lo está dirigiendo? Para que reconozca entre todas las cajas que yo toco y que identifique algo que yo estoy buscando y que en mi memoria tiene un peso, tiene una forma, una textura que lo diferencia de las demás cajitas. ¿Entienden eso? Sí, sí. ¿Sí? Ahí se complica un poco, pero si entienden estas conexiones van a poder comprender. Entonces, seguimos aquí otra vez, ¿no? La vía epicrítica, entonces, ¿qué va a ser? Origen, ganglios espinales. ¿Qué tipo de fibra? Primarias y secundarias, las más veloces. ¿Por qué? Porque estoy usando a unos receptores más discriminatorios y específicos que son los usos, los OTGs y los receptores articulares, que están conectados a este tipo de fibras primarias y secundarias. Ahora estas fibras ya sabemos que antes de ingresar, van a formar un tracto anterolateral o de Lissauer que va a involucrar en el registro sensorial a las estructuras 3 supraespinales por encima y 3 por debajo. Va a entrar una ramita colateral aquí hasta posterior y va a hacer sinapsis con Clark y Bechtereu. Pero las más importantes van a formar haces de Gall y de Burdach y van a subir. ¿A dónde? A la médula oblonga. ¿Qué hay en la médula oblonga? Núcleos. Núcleos de Gall y de Burdach. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué diferencia? Porque al núcleo de Gall van a ir todas las informaciones epicríticas de miembros inferiores y tronco inferior. Y a Burdach van a ir toda la información epicrítica de las manos, miembros superiores y tronco superior. Aquí va a cruzar la hemimédula y desde ahí en los libros la identifican con la cinta de Rey. Lemnis, ¿qué quiere decir? Cinta. Entonces no es otra vía, es la misma, pero ahí le han puesto un nombre castellano, un nombre español, al lemniscos, que quiere decir cinta. Entonces, en este trayecto, aquí en los núcleos de Gall y de Burdach, aquí al ladito hay un núcleo que se llama von Monakov. Una colateral, o sea, una proyección del haz corta, va a hacer sinapsis con este núcleo. Y este núcleo forma un circuito con el cerebelo. Este es el cerebelo. Entonces, ya sabemos que los pedúnculos son un conglomerado de haces aferentes y eferentes. En este caso, los lemniscos, con la información detallada, epicrítica, va a ir al cerebelo. Por el pedúnculo cerebeloso inferior, va a ir al espino cerebelar. Entonces tenemos que saber, ¿y qué hace el espino cerebelar? El espino cerebelar influye en el tronco central proximal, en el tono proximal. ¿Se ubican? Y de ahí va a ascender como cinta de Rey. Y no se olviden que aquí está la espinotalámica, que se están siempre conectando
para darnos una idea más precisa de lo que estoy tocando y de lo que estoy buscando. Continúa su ascensión en los pedúnculos cerebrales, se ubica en la parte más externa de la calota peduncular, por delante del haz espinotalámico, aquí está, ¿no? Y va a llegar al tálamo, este es el tálamo, y ya en la anterior clase hemos dicho que toda la información sensorial va a llegar al núcleo ventroposterolateral junto con el espino talámico que llega aquí mismo. Y de ahí va a llegar a la corteza, al área somatosensorial primaria, de ahí al área 5-7, ¿no ve? De ahí al área prefrontal, voy a reconocer aquí en mi área de Wernicke, esta es mi cajita, ¿no ve? Y en mi área prefrontal voy a decir, sí, es esta es. Enciendo la luz, wow, de verdad, era esa mi cajita que estoy buscando. Entonces, todos los circuitos aquí se van a integrar con estas informaciones que traen como sinapsis, ¿no? Entonces, llega a mi área prefrontal después de haber pasado por todos estos circuitos de integración y nos zambullimos en la corteza y vemos que hay un montón de neuronas organizadas en 6 capas. Entonces, toda la información va a integrarse en estas 6 capas y de esta capa 4 va a salir una vía que es la córtico-espinal, ¿no? Y que va a llevar al uso muscular, va a llevar aquí, ¿dónde está mi uso? Aquí, a partir de la influencia de la motoneurona gamma que va a influir en el receptor y de la motoneurona alfa que va a influir en la fibra extrausal. Entonces, cuando toco, todas mis vías están influyendo en el mismo receptor. Eso es lo que creo que no entienden, pero pregunten, ¿no? Entonces, en el mismo receptor van a influir al mismo tiempo que está llevando la información las primarias y secundarias, al mismo tiempo está recibiendo toda esa integración de todos los niveles por las que ha llevado la de los lemniscos, donde ha sido interpretada, integrada y ha formado sus neurotransmisores. Entonces, la vía epicrítica va a influir a todo este eje central, va a llegar a la corteza y va a generar esto, discriminación entre 2 puntos, esterognosia, barognosia, estenosgnosia, todo. ¿Por qué? Porque la densidad de receptores tiene que ver. El tamaño de los campos receptivos total, convergencia de señales por sumación espacial y temporal, tiene que haber una representación cortical. En mi cabeza, en mi área 5-7, está la imagen con todas las características de mi cajita de mazo de tarot. O sea, eso me va a permitir discriminar las demás cajitas que tengo en mi cajón. ¿A través de qué mecanismo? De la inhibición lateral. Entonces, ¿qué receptores van a actuar? Meissner, que ya sabemos que están en los pulpejos, sobre todo del dedo del medio, Merkel, Pacini, Ruffini, estas concentraciones mayores que tenemos de receptores, no solo espinotalámicos, ¿no? Esta es la convergencia de señales, o sea que hay otro mecanismo que se llama convergencia de señales que
varias fibras, unidades sensoriales, van a converger en una sola señal. Y eso va a ir directo a mi corteza y va a decir, sí, 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 es esta cajita, ¿no? Y necesitamos solo, ¿qué? Un contacto. Solo al rozar, yo puedo saber qué es. Solo al rozar. Todos esos mecanismos de inhibición, de sumación espacial, de inhibición lateral, etcétera, todos esos mecanismos va a generar esta vía. ¿Quién va a generar en realidad la intención que yo tengo de diferenciar entre todas las cajitas a la cajita que tienen mis cartas de tarot? ¿Entienden eso? Entonces, tengo que haber acumulado como memorias, ¿se acuerdan? La percepción. Tengo que haber acumulado como memorias qué características epicríticas tiene mi cajita de tarot. Peso, textura, tamaño, ¿qué más? ¿Qué más? Textura, Forma. Temperatura, textura. grosor, total, ¿no ve? ¿Entienden eso? Entonces, he tenido que construir una memoria. Pero a ver, ¿puedo yo, si me dicen, mete tu mano en esta caja, ¿no? Y de todas las cosas que hay, saca a ver un cubito, ¿no ve? Entonces, ¿qué hace? Meto mi mano y empiezo a mover dentro de mi mano hasta ubicar al cubito. ¿Y cómo logro diferenciar, discriminar el cubito de pelotitas, de prismas, de todos los materiales que hay en la cajita? ¿Cómo? Utilizando, ¿no ve?, la vía epicrítica, la de los lemniscos. ¿Entienden eso? A ver, les voy a mirar sus caras. A ver, enciendan sus cámaras, por favor. Bien. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando yo toda mi vida he utilizado, ¿no? Por eso en el neurodesarrollo hay una etapa oral que se llama en el niño, que todo lo que agarre, le prueba, le lame, le da vueltas, le hace caer, otra vez le bota, le agarra. ¿Qué está construyendo? La imagen mental de este objeto. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Estimular más la construcción de estas memorias, de estas percepciones. Porque cuanto más información sensorial yo haya registrado con mis manos, voy a tener más información para que cuando le den otro objeto, solo tocando yo ya diga, ¿qué es esto? Un elefantito. ¿De qué material? De resina, ¿no? Es liviano. Todo lo puedo describir porque todo está siendo discriminado por las informaciones que he guardado y que me han permitido y que me van a permitir discriminar con precisión los objetos. ¿Entienden eso? ¿Qué vía es esa? La de los lemniscos. Bien, ¿qué preguntas tienen? Licen, ¿puedo preguntar? En el Claro. caso
de las personas que no tienen o que no pueden diferenciar, digamos, algunos objetos o sensibilidades, ¿qué ocurriría dentro de toda esta vía de los lemniscas? Bien. ¿Por qué no pueden? A ver, y esto ocurre definitivamente. A un viejito que tiene artrosis, ¿no? En su mano, una artritis, le decimos, a ver, abuelito, que le tapamos sus ojos, o a ver, de tu bolsillito saca una moneda de 2 pesos. El viejito va a meter su mano, pero va a sacar un montón de billetes, no va a poder ya discriminar de todos los billetitos, platita que tiene, monedas, ya no va a poder discriminar el de 2 pesos. Y va a sacar con un tipo de prensión a mano llena, todo, billetes y monedas. ¿Por qué? Porque ¿qué es la artrosis? ¿Qué es la artritis? Son trastornos articulares sistémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha fallado la composición electrolítica que tiene el líquido extracelular y el líquido intracelular de las fibras que están conectadas tanto en los músculos como en la piel. Entonces provocan los cristales, o sea, hay unos cristales de ácido úrico, etcétera, que en el movimiento van a ir lesionando al nervio. Entonces va a provocar una inflamación y esa inflamación genera, ya sabemos, neurotransmisores que van a activar un sistema de protección que es la inmovilidad. Entonces ese viejito, porque le duelen sus manitos cuando mueven, ya no va a mover. Y cuando no se mueve, en 2 semanas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el nervio? ¿Qué ocurre con el músculo? Ya pues, ¿qué ocurre? Atrofia muscular y de mayor buena conducción, dice, de la información. ¿Qué va a ocurrir, Jocelyn? ¿Y atrofia? Pero ¿por qué? Con el nervio, ¿qué va a ocurrir? Una falta de comunicación, licenciado. Eso, esa retroalimentación, ¿no ve? Que el músculo, todos los receptores van a generar. Está inmóvil ahí, porque si mueve su manito le duele. Entonces, como una respuesta refleja medular, la deja quieta. Entonces, no va a haber ya retroalimentación. Entonces le digo, abuelito, buscad en tu bolsillo una moneda de 2 pesitos que él ha perdido. Y además, esa atrofia que ha llenado en las articulaciones y en las conexiones de unidades motoras, que si no hay esto, ¿qué ocurre? Se llena de colágeno. La inflamación que produce una actividad de los macrófagos para liberar, pero si no hay movimiento, no se eliminan todos esos desechos metabólicos del que provoca el dolor. Entonces empiezan a haber deformaciones, ¿no? Y además limitaciones articulares. Entonces él ya no tiene la capacidad de mover y de utilizar esta vía epicrítica. Entonces, el viejito le vamos a decir, por eso se vuelven torpes, ¿no? Dejan caer las cosas, porque no hay esta retroalimentación que el movimiento provee y que además activa a todos los efectores. ¿Cuáles son los efectores? El músculo liso, músculo cardíaco,
Entonces, ¿qué pasa con el músculo liso? Si los capilares que alimentan al nervio y al músculo y a los receptores no está fluyendo, entonces se detiene, hay una estasis venosa y el metabolismo del dolor que provoca el dolor se queda. Entonces se llena de colágeno y eso genera que las limitaciones articulares, que primero comienzan con una contractura, ¿no ve? Y luego, si no mueves, si no aumentas la circulación de cualquier manera, entonces hay estasis venosa y se queda como una anquilosis, una contractura ya más permanente. ¿Se dan cuenta? Entran en circuito. Entonces, todos los viejitos están ahí deformes, con sus manitos torcidas, todo. ¿Por qué? Porque no se mueven. ¿Cuándo va a aprender, cuándo va a entender el ciudadano, el hombre común, el médico, que si no te mueves, pierdes todas las capacidades del sistema nervioso? ¿Y aquí va a afectar? A los 11 sistemas. ¿Por qué? El músculo liso no va a estar estimulado por la energía mecánica que genera la contracción muscular y que hace que bombee. Entonces, de esa manera es que comienzan las, primero, atrofias, anquilosis, luxaciones, deformaciones, y eso a qué le lleva a una limitación sensorial y motriz. O puede ocurrir algo peor, ¿no ven? Puede ocurrir una alteración del registro sensorial, o sea, una quemadura, una cicatriz, una axonomnesis, una neuropraxia de los nervios periféricos. Entonces, toda esa zona no tiene sensibilidad, por eso es re importante evaluar la sensibilidad superficial y profunda. Ahora, ¿cómo? Esa va a ser la práctica que van a ustedes a investigar. Bien. ¿Te respondí, Nicole, o quién preguntó? Sí, Lisa, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bien, un descanso de 15 minutos.
que evaluar porque, ¿qué nos va a decir? La integridad, ¿no ve? Del circuito. Licenciada, disculpe, Sí. antes de que continúe, le quería comentar que en el WhatsApp está apareciendo como que está grabando un audio. Puede que esté sin querer haya apretado un botón y siga grabando. Oh, no. A ver. ¿Dónde está? Vaya, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Ah, sí, tienes razón. Hay que desechar. Ya, ahora sí. He debido apretar sin querer. Bien, continuamos. Entonces, es importante evaluar estas dos vías, estos dos tipos de sensibilidad totalmente, porque eso nos va a definir la integridad del circuito, o sea, receptores, vías aferentes, centros de integración y vías eferentes y efectores. Entonces, ¿qué vamos a ver normalmente? Que cuando hay un desorden en otro mecanismo que se genera en la formación reticular, que es la modulación sensorial, se manifiesta en el rechazo al contacto de la piel, al contacto de otro. Disculpe, licenciado, otra cosa más. Ha dejado de compartir pantalla. He dejado de compartir. Sí. Ay, está macana. A ver, ya. A ver. Ahora sí. Gracias por avisar. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya se ve. Bien. Creo que hay que dar, en la pandemia daba con dos laptops. Yo creo que así hay que hacer. Bien, entonces, cada estructura por la que va a pasar esta información va a generar una interpretación. La siguiente estructura de importancia vital en el registro de la sensibilidad es la formación reticular. Entonces, ¿qué pasa en la formación reticular? Lo que pasa en la formación reticular que le da una interpretación no solo cognitiva, o sea, ¿qué es? Sino le da una interpretación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos un valor emocional. Me gusta, no me gusta. ¿Y qué activa este circuito? El sistema reptiliano, ¿no ve? Entonces activa esto, si esto lo que estoy tocando, yo lo considero amenazante, ¿se acuerdan? Que para qué servía la piel como un sistema de defensa y que además la piel y el cerebro tenían el mismo origen embrionario del ectodermo. Entonces, gracias a este origen embriológico es que nos podemos proteger, ¿no ve? De lo que nos toca. Apenas nos toca algo, este sistema se activa, este sistema de protección. Entonces, ¿me gusta o no me gusta? ¿Y quién genera eso? La formación reticular. ¿Qué usa este circuito? Este circuito de la piel con la formación reticular, con los núcleos de Raffet sobre todo,
del giro del cíngulo, etcétera, el límbico, hipotálamo, todos esos circuitos se activan y le damos ese componente emocional a las cosas, esa interpretación emocional. Primero, de que me gusta o no me gusta. Entonces, esta espinotalámica pasa por la formación reticular y activa esto, esta discriminación emocional, ¿no? ¿Me gusta este contacto o no me gusta? Y lamentablemente, la formación reticular es una estructura tan compleja, son más de 40 núcleos agrupados en 3 columnas, y estos 40 núcleos a su vez hacen circuitos, infinidad de circuitos con todas las estructuras nerviosas del eje central, sobre todo con las que tienen que ver con la respuesta neurovegetativa, de ahí, ¿no es? Simpática y parasimpática, y con la respuesta endocrina y la respuesta inmunológica. O sea, ¿qué demanda ahora? Que sepamos dónde está, qué estructuras forman, con quién se relaciona, qué hace la formación reticular. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ¿qué tenemos que estudiar ahora? La formación reticular. Así como nos hemos zambullido en la médula espinal, identificando todos sus componentes y sus relaciones, ahora tenemos que zambullirnos en la formación reticular, identificando sus componentes, las relaciones que éstas tienen y en qué influyen, cuál es su función. Entonces, aquí yo creo que es pertinente, a ver, vamos a ir al eje central. Aquí es pertinente, ay caramba, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí es pertinente que sepamos en la formación, el tronco encefálico, qué hace, en qué participa, en la sensibilidad, en el control motor, en todo lo que estamos queriendo discriminar y comprender. Tenemos que identificar al tálamo, qué hace y en qué participa, a la corteza, qué hace, en qué participa, con qué estructuras participa. Y yo creo que cuando hablemos ya de la vía otra vez propioceptiva, específicamente, o la sensibilidad profunda, vamos a tener que llevar. Entonces, les sugiero identificar aquí la sensibilidad epicrítica. Ya hemos visto el trayecto que forma, a quienes involucra, y de aquí salimos para hablar de la propiocepción. Entonces, ¿qué es la propiocepción? Tenemos que tener un concepto bien claro. Es un sentido. La propiocepción es un sentido, así como la vista, ¿no? Que registra estímulos ya no solo superficiales, sino en este caso profundos, y que además permite ubicarnos. ¿Qué quiere decir ubicarnos? Estar conscientes de la posición y del movimiento. O sea, nos permite ubicarnos dónde estamos. ¿Y eso qué es? Conciencia. Entonces ahí ya surge una capacidad más compleja y cognitiva de ubicar, de reconocer dónde está tu cuerpo y cómo está tu cuerpo. Entonces, este sentido que nos ubica en el espacio y en la posición que tomamos en la realidad se llama propiocepción. O sea, mi cuerpo,
¿Se acuerdan? Era exterocepción, propiocepción, interocepción, ¿no es? Entonces, la exterocepción superficial la iba a registrar la espinotalámica anterolateral junto con la de los lemniscos para hablar de la sensibilidad epicrítica. Pero ahora, cuando hablamos de otro sentido que ya no es táctil, ¿no?, sino que es propioceptivo, este sentido me da la noción y la conciencia de saber mi posición en el espacio y si me estoy moviendo o no, y qué parte de mi cuerpo se está moviendo. Y eso está detectado por receptores especiales. ¿Dónde están? En los músculos, en las articulaciones, aponeurosis, tendones y fascias. ¿Hasta ahí estamos? En la primera clase situado, especiales aquí. En la primera clase les dije que tenemos tal limitación de conocimiento de nuestro cuerpo, situado, que creemos que tenemos 5 sentidos y ya. Son 21 sentidos, chicos. Entonces, de vista, oído, olfato, gusto, tacto, este sentido que es el propioceptivo es uno más de ellos. Entonces, este sentido va a generar la conciencia de dónde estoy y cómo estoy en el espacio, de mi cuerpo. Entonces, ¿qué funciones va a dar? Mi cuerpo, yo. Mi cuerpo es esta manifestación estructural de mi yo psíquico. ¿Entienden? Mi cuerpo ocupa un espacio, me da la noción de tiempo, antes y después. Este cuerpo me posibilita trasladarme, ¿no? Me significa eso, moverme. Y además hemos visto que el movimiento expresa mi interpretación multidimensional de la realidad. O sea que la propiocepción es un sentido, profundo, complejo y un gran sentido sinestésico. O sea, porque con mi cuerpo yo voy a no solo registrar la realidad, sino también voy a generar las respuestas simultáneamente al registro. Eso es fantástico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que al mismo tiempo de que me estoy moviendo, por ejemplo, ¿no? Estoy caminando, al mismo tiempo que estoy moviendo y estoy registrando todos los cambios estructurales en ese trayecto, estoy expresando mi intención de ese movimiento después de haber interpretado con ese mismo cuerpo toda la realidad, desde el punto de vista primero sensorio-motor. ¿Qué quiere decir eso? Es que si no tengo las conexiones que me permiten primero el registro de los cambios estructurales del medio ambiente, por ejemplo, unas gradas, ¿no? ¿Quién me va a dar noción de las gradas? Mi cuerpo, mi vista. Entonces, todas esas recepciones van a generar una idea de ubicación, de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa capacidad, es otro sentido que me da la capacidad de ser y estar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo, Miroslava, soy este cuerpo. ¿Dónde estás? Estoy delante del ordenador, sentada, delante de las gradas, en mi comedor, etc. ¿Entienden? ¿Y eso quién lo registra? Los receptores. ¿Dónde? ¿Dónde? De mis músculos, de mis articulaciones, aponeurosis, tendones. Y además
de mi piel. O sea, ¿de qué? De los receptores mecánicos de mi piel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los receptores mecánicos de la piel? Meissner, Ruffini y Passin, ¿no? Entonces, ahora tenemos que zambullirnos en el receptor. ¿Quién es el receptor? El uso muscular. Los receptores articulares, los OTGs. Y ahora tenemos que zambullirnos en qué estructuras centrales van a ser involucradas en el registro y en la integración de la información que mi cuerpo registre en el espacio. Entonces, ¿a quiénes van a involucrar? Tengo que saber la organización. Médula espinal, la primera. Pero ya hemos visto que la vía de los lemniscos no va a ser sinapsis en la médula espinal, pero sí va a utilizar la información de la espinotalámica a través del núcleo Clark y Bechtereo, que va a registrar la información propioceptiva superficial que la espinotalámica va a generar cuando yo me siente o cuando me pare. ¿Quiénes van a registrar en la piel? Los mecanorreceptores. Meissner, Ruffini, Passini, ¿no? Todos estos que van a registrar presión, el tacto grosero. Ahora, ¿quiénes van a registrar cómo y van a responder al mismo tiempo? ¿Cómo estoy sentada? Entonces son los usos musculares, los receptores articulares, las aponeurosis y tendones. ¿Por qué vía? Por la de los lemniscos. Pero además, ¿no? Cerebelo es otro circuito que va a contribuir en generar el tono suficientemente alto para ir en contra de la gravedad en los músculos antigravitacionales y suficientemente bajo para realizar las actividades prácticas, o sea, como agarrar, ¿no? Tomar, comer, etcétera, caminar, todo eso. Entonces, de aquí surge una clasificación propioceptiva. ¿Cuál es? La consciente y la inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una propiocepción, un sentido de sinestesia, o sea, de mi cuerpo, consciente, que me va a dar la capacidad y la noción de dónde estoy y qué quiero hacer con esta posición. Pero estos receptores también van a activar otro tipo de propiocepción, que es inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Que va a llevar la información de mis músculos, articulaciones, tendones, aponeurosis, a una estructura que no va a generarme conciencia corporal, pero que sí va a contribuir en mi noción de cuerpo. ¿Quién es? El cerebelo. Entonces, ¿por qué vías van a ir? La espinocerebelosa, la de Fleming y la de Gowers. ¿A dónde va a ir? Al cerebelo. Entonces, ¿qué tengo que saber del cerebelo? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo procesa esta información de estas vías espinocerebelosas y además de la lemniscal, que ya sabemos que entra por el pedúnculo cerebeloso inferior de las vías lemniscales, ¿no? Y vamos a tener que estudiar qué circuitos hace el cerebelo, porque el cerebelo solito no hace nada, como ninguna estructura del eje central, solitas no hacen nada, siempre que hacen en sinergias, en cadenas. Entonces, tengo que saber el cerebelo, qué partes tiene, qué función tienen, cómo se integra la información, y para eso tengo que meterme en el cerebelo, que es saber su neuroanatomía para articular con la fisiología. ¿Hasta ahí estamos?
Entonces, esta sensibilidad es consciente porque va a ir a la corteza y es inconsciente porque va a ir al cerebelo. Comprende ¿qué tipo de sensibilidad? La batiestesia. ¿Qué es la batiestesia? La posición articular, la conciencia de la posición articular. Entonces, cuando yo describo, estoy sentada, apoyada en mi isquio, con mayor peso en el lado izquierdo, esa conciencia me da este tipo de sensibilidad. La kinestesia, la sensibilidad corporal, la baliestesia o la vibración, la barognosia, la batiestesia. Estos impulsos propioceptivos de la cabeza, cuello y ojos ingresan al sistema nervioso central a través de los pares craneales por el núcleo mesencefálico del nervio trigeminal desde el tálamo y se proyectan a la corteza sensitiva. Entonces, aquí tenemos que pensar qué estructuras claves nos van a dar este sentido de posición y de movimiento. Mi cuerpo, mi cuello y mis ojos. Entonces tenemos que hacer un análisis biomecánico de qué significa cuello, de qué significa planta de pies, de qué significa las cadenas anteriores, posteriores y diagonales, y de qué contribución tienen en los ojos, para que yo me ubique en el espacio y pueda tener la conciencia de mi cuerpo en movimiento. ¿Hasta ahí estamos? A ver, quiero verles. Sí. ¿Entienden esto? Entonces, la propiocepción es un sentido de gran información, no solo a la corteza, sino a los otros circuitos de control. ¿Cuáles son esos otros circuitos? Médula espinal, formación reticular, tronco del encéfalo, cerebelo, ganglios de la base y corteza. Entonces, ahora, ¿qué interrogantes estructurales tenemos? El primero, ¿y qué es la formación reticular? Voy a dejar de presentar. Y ahí voy a enciendan sus cámaras, por favor. Entonces, yo no sé las estructuras intermedias por donde va a pasar estas vías, llevando la información tan detallada de los usos musculares, de los receptores articulares, pues no voy a saber cómo diablos yo puedo controlar simultáneamente a la acción, puedo controlar el resultado. Puedo modificar y cambiar mi intención. Si aparece, por ejemplo, quiero subir las gradas, pero si aparece mi perro interfiriendo el camino, yo me puedo dar cuenta y puedo cambiar de intención, ¿entienden? Es un sistema que me ubica en la realidad y me hace ser más eficiente. Ya no solo escapando o dejando, ¿no? Retirándome en forma refleja, sino estratégicamente. ¿Cómo voy a entonces subir sin que ese perro me muerda? Entonces, ¿qué voy a tener que usar? Voy a usar una estrategia, una planeación a partir de la información propioceptiva, pero esto va a depender de cómo esté emocionalmente.
y cuán conectada esté con mi cuerpo. ¿Por qué se caen los viejitos? ¿O por qué nos caemos? ¿Por qué hay choques en el tránsito? ¿Por qué nos hacemos daño? Y todo eso tiene que ver, primero, con el registro, con la modulación, con el estado emocional en el que estamos. Por eso es que este circuito que se forma entre el uso muscular y todas las aferencias va a expresar en la coactivación alfa-gamma toda la influencia de todos los niveles cerebrales. Entonces, ahí comienza la complejidad, ¿no? Pero tenemos que entender que es complejo y es en el que es tan complejo, su proyección, su influencia es en todo el sistema y además que ese circuito tan magnánimo lo manejamos nosotros, los fisioterapeutas. O sea que eso nos obliga a estudiar, a identificar y a comprender las relaciones que hay entre las estructuras, entre estos 5 circuitos que les digo, y para eso no hay otra que conocer la neuroanatomía. Lamentablemente vienen con neuroanatomía 0, ya sé eso, ¿no? Entonces ahora nos vamos a dedicar, la próxima clase, pueden anotarse en un grupo de 2 personas. Miren, ya somos solo 71. De estos, voy a seguir, ellos mismos van a seguir renunciando y los que realmente quieren aprobar van a tener que involucrarse. Entonces, para la próxima clase, necesito 2 personas que hablen de la formación reticular y otras 2 personas que hablen del tronco encefálico. ¿Qué quiere decir eso? Sus partes, su función y su relación con las vías propioceptivas en este caso. ¿Está bien? ¿Han entendido? Entonces. Sí, Francisco, dime. No, sí, le quería decir que sí entendí. Perfecto. Entonces, en el WhatsApp se ponen 4 personas para hablar. Formación reticular, 2, y tronco del encéfalo, 2. Una información detallada, precisa y dirigida a la relación con la propiocepción y con estas vías que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ahora no podemos, van a ver cuando hablemos de la formación reticular, no vamos a poder ahí separar la influencia en el músculo estriado y la influencia en el músculo liso. Más bien, entender la formación reticular y su función integradora nos va a dar la certeza de la respuesta que se genera al movernos. Esta respuesta es tanto neurovegetativa, endocrina, inmunológica y probiótica. Entonces, formación reticular yo creo que es la estructura clave, comprenderla para poder proyectar nuestra acción terapéutica con mayor eficiencia y mayor integridad que la que hacemos uso ahora, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, la próxima clase espero que nos alcance primero para hablar de la coactivación alfa-gamma
y nos puede dar el tiempo para hablar de la formación reticular, ¿ya? Entonces, espero que se preparen. La coactivación alfa-gamma en el libro de neurociencia está perfectamente explicado. Léanlo, por favor. Y la formación reticular también, y en el libro de Guyton está muy bonito. Snell también está muy bien, formación reticular. Entonces espero que lean y podamos fluir ya más, con mayor fluidez las clases para preparar el segundo parcial. Demanda mayor atención por esta complejidad de los circuitos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Lice, una consulta. Estas exposiciones serían desde la próxima semana, ¿no? Porque el jueves es 1 de mayo. Ah, qué macana. Sí, desde la próxima semana. Qué macana, todo es fiesta en nuestro país, está cayendo a pedazos y seguimos con feriados. Ni modo. Y hemos perdido una clase por no darles estos temas que son más complejos para que entre al examen. No debí dar ese tiempo libre. Bueno, ya pasó. Vamos a aprovechar. Dime, Claudia. El martes ya que dijo que iba a hacer también revisión. ¿La revisión va a ser presencial o virtual todo? Sí. No, presencial. Presencial. El día martes entonces tendríamos la revisión y ahí podríamos aprovechar en dar formación reticular en clase. Un periodo podríamos dar, pero no me va a alcanzar a mí el tiempo porque tengo que venir. No, a ver, vamos a hacer lo posible con que demos la clase en revisión de exámenes el día martes. Es urgente eso. Ya. Martes de la próxima semana, entonces, es revisión del examen y si nos alcanza el tiempo, hablamos de formación reticular. Entonces, las personas que van a exponer formación reticular, prepárense para el martes. ¿Qué fecha sería? Martes. Mayo ya, ¿no? No sé qué fecha. 6 de mayo. 6 de mayo, entonces para el 6 de mayo revisamos el examen, primer parcial, presencial, o sea, nos vamos a ver en la universidad y hablamos de formación reticular si nos alcanza el tiempo. Bien. ¿Otra pregunta? Bien, ahora yo voy a correr, ya no me voy a detener, que si entendieron o no entendieron, porque creo que esta primera fase la he dado muy detenidamente, como para que comprendan las relaciones, y desde ahora yo hablo como si ya estuvieran sabiendo todo, ¿no? Entonces, la gente que ha aprobado el examen se va a ubicar bien. La gente que sigue en la luna, ya no puedo hacer nada por ellos. ¿Ya? Bien, nos vemos el día martes 6 de mayo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Luego,